Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Erika. Hola, hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Por acá ya estamos viendo que nos están acompañando, tal vez se están mudando de sala por acá. De acuerdo, esperemos. Esperemos un poquito. Mientras les vamos comentando, recordarles que nuestra convención de Compliance 2021 está dividida en dos salas. Aquí ahorita estamos en la sala B, donde vamos a iniciar la plática con Manuel Llano sobre medidas electrónicas para un regreso seguro a las operaciones. Y en la sala B, la liga la pueden encontrar ahorita en el chat. Está iniciando la práctica de Eduardo Carrasco sobre los retos de la supervisión a distancia. Damos un par de minutos, ¿te parece, Manuel? Sí, Para perfecto, que Erika. podamos comenzar. De acuerdo, gracias. Listo, para los que nos están acompañando aquí ya desde hace un par de horas, vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Está con nosotros ahorita por iniciar esta segunda y última plática del día, Manuel Llano, que es socio del área de Governance, Risk and Compliance de la División de Business Advisory Services, que les trae el día de hoy esta convención de compliance. Manuel es fundador del área de auditoría de tecnologías de la información aquí en Salles Science Grant Thornton. Es el líder de evaluación de control interno y riesgos para atestiguamientos y reglamentación de empresas en diversos sectores, tanto aquí en el país como en el extranjero. Y el día de hoy Manuel nos va a platicar sobre medidas electrónicas para un regreso seguro a las operaciones. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Te dejo con tu audiencia. Tu mute, Manuel, creo que nada más está activado. Listo. Tienes razón, Erika. Gracias. Listo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar con todos ustedes. Gracias a los que están acompañándonos el día de hoy. La verdad es que es un gusto poder hacer eso con esta nueva normalidad, con este cambio. Y nada más para empezar, quiero comentar algo. Estaba escuchando acerca de que el cambio que hemos tenido culturalmente y tecnológicamente en este año de pandemia aceleró el cambio, o sea, nos movió hacia el futuro 20 años. Es un estudio que hizo una universidad de Estados Unidos, es la estimación que ellos tienen. Entonces, esta nueva normalidad, pues bueno, es algo que tal vez muchos de nosotros íbamos a vivir, tal vez algunos nosotros no lo hubiéramos vivido, pero es muy interesante cómo nos estamos moviendo, cómo estamos yendo hacia adelante. Y bueno,
Entrando en materia, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cuáles son los retos de la TI, los retos de tecnología ante esta nueva normalidad, ante esta nueva forma de ver las cosas, los riesgos de la nueva ciberseguridad, porque bueno, esto ha cambiado de forma importante, cómo hacerles frente a todos los riesgos que actualmente se pueden identificar, los nuevos riesgos, los riesgos post-COVID, los riesgos COVID, etcétera, etcétera. Pautas para comenzar a hacerlo, una adaptación de una nueva arquitectura tecnológica, que es una de las herramientas, y las acciones necesarias de seguridad. Entonces, bueno, entrando en materia, ¿cuáles son los retos de esta nueva normalidad? Básicamente, es un juego basado en nuevos modelos, en modelos tecnológicos que se han explotado de una manera más intensa. No sé si recientemente han visto todos estos comerciales, por ejemplo, del banco, en donde está una mamá transfiriendo dinero o haciendo algún pago por el teléfono y su hijo le dice que tiene que hacer algún otro trámite bancario y dice que eso no es para ella o para el señor, que ellos no son, que no se adaptan a esta forma de tecnología. Pero la realidad de las cosas es que todos estamos adaptados. Y con este crecimiento exponencial que han tenido, por ejemplo, que ha tenido Rapid, Uber Eats, todos los servicios que tienen que ver con envío de productos, de comida, de papeles, etcétera, etcétera, a través de esta tecnología, pues bueno, es un proceso interesante, se vuelve interesante en cómo ha crecido. Entonces, estos nuevos retos nos están llevando a adaptarnos de una manera importante. Cómo ha crecido la tecnología en los últimos años, cómo nos hemos vuelto dependientes de ella. Por ejemplo, todo este proceso, todas estas actividades que estamos llevando en este preciso momento son de una nueva normalidad. Usualmente nosotros, hablemos de los baby boomers, de la generación X, hubiéramos estado acostumbrados a tener una convención en un lugar en donde estaríamos todos juntos, podríamos intercambiar tarjetas, conocer gente, hacer scouting para buscar nuevos negocios, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora esto es totalmente diferente. Se van a mitigar muchos gastos de traslados, muchos gastos de viaje, ya están mitigados y funcionalmente las empresas se dan cuenta de que esta nueva normalidad funciona y que sigue siendo productiva. E incluso creemos que puede pasar este umbral, porque ¿cuántos de ustedes trabajan más que antes? Si antes ustedes salían de su casa a las 7, 7 y media o a veces mucho antes, llegaban a la oficina a las 9, 9 y cuarto, 9, 9, 10, y normalmente a las 7 o a las 8 se iban, pero ahora están en su casa y son las 10 de la noche, siguen trabajando y comen en media hora. Entonces hay ciertas características que esta nueva normalidad está trayendo y que se están volviendo viciosas. Hay que tener pautas, por ejemplo, a nosotros nos dan recomendaciones muy interesantes en donde tenemos que hacer pausas activas, que es levantarte, caminar, despejarte un poco, cosas que hacíamos regularmente en la oficina. Cuando tú te levantabas y platicabas con alguien o ibas a ver ciertos temas y no forma de perder el tiempo, sino eso despejaba tu mente para volver al trabajo. Pero bueno, esta nueva modalidad está basada en nuevos servicios tecnológicos. Entonces, todos estos servicios son interesantes en cómo están operando. Pero, ¿qué retos existen en esta nueva normalidad? O sea, ¿qué voy a hacer yo cuando esta pandemia termine? Que esperemos que sea muy pronto, al menos en México los números van a la baja y se ve muy optimista el escenario, pero a lo mejor mucha gente está esperando, bueno, pues ya voy a tener que regresar a trabajar a la oficina, pues ni modo, a volver a trabajar, a volver a adaptar a los esquemas. Sin embargo, una gran mayoría de empresas ya no están adaptando este modelo, están adaptando un modelo ya basado en la tecnología y bueno, pues todo esto implica que haya cambios importantes. Pero ¿a qué me voy a enfrentar cuando yo regrese? Resulta que yo, como mencionó Mauro hace rato en su plática, pues nadie esperaba que hubiera una pandemia mundial. Como ha mencionado Raimundo también en otras ocasiones, nadie esperaba que le bajaran el switch al mundo de un día para otro, ¿no? Pero bueno, eso ya sucedió a través de un año y 2 meses que llevamos más o menos de pandemia promedio, porque en algunos países empezó antes y en otros después. Pues bueno, ahora vamos a revisar qué va a pasar. O sea, ya nos adaptamos, ya nos fuimos a trabajar a la casa, ya tuvimos problemas de hackeo, ya tuvimos problemas de intermitencia con los servicios de telefonía, de internet, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué va a suceder?
Bueno, cuando yo regrese, pues a lo mejor va a haber una falta de alineación o de entendimiento de las metas del negocio y sus prioridades. Porque si ahora se adapta a un nuevo esquema de trabajo, pues bueno, este esquema de trabajo lo que va a ocasionar es que tengamos, que el negocio tenga unas metas diferentes y prioridades diferentes. A lo mejor ahora ya se dieron cuenta de que en realidad la experiencia de venta es por medio de Internet y tiene que continuar de esa manera. Entonces, en ese sentido se vuelve importante la entrega de los servicios de tecnología considerando modelos tradicionales que no están adaptados a las nuevas necesidades. Y esto voy a tomar el ejemplo que di cuando llegamos a trabajar a casa, resulta que el Internet no era suficiente. A lo mejor cuando regresemos a trabajar, ahora este modelo de servicios de tecnología tiene que ser totalmente diferentes. Los accesos tendrán que ser por medio de dispositivos y no solo por medio de computadoras, entre otras cosas. Falta de sincronía entre los negocios y la tecnología. Y aquí me gusta manejar un ejemplo que se me hace interesante. Cuando tú vas a trabajar, a comer a un restaurante, puedes ir a un restaurante muy bueno sin hacerle publicidad a ninguno, no sé, a Puerto Morelos a comer carne o al Porfirios o algo así, en Ciudad de México, y llegas a comer y bueno, el restaurante es muy bueno, la comida es excelente y eso ya lo sabes. Pero resulta que la experiencia con un mal servicio del mesero, pues bueno, ya con eso te puede dejar fuera totalmente te amarga la comida, no te sabe bien, estás a disgusto, entonces ya es una mala experiencia. Entonces, si no hay sincronía entre todos los elementos, pues bueno, vas a tener una mala experiencia. Lo mismo sucede en la tecnología. Supongamos que tú compras en alguna de las páginas, compras en Amazon, en Mercado Libre, donde sea, y de repente pues, te llega una cosa que tú esperabas, que era muy común al principio de todas estas ventas por Internet. Lo mismo sucede en un negocio. Si no tienes una experiencia completa y adecuada de todos los elementos, pues bueno, vas a tener una mala opinión al respecto. Ahora bien, puede que no haya una habilidad suficiente para poder enfocarse a las prioridades y a las actividades que generan mayor valor en la empresa, o una falta de talento y capacidades para ajustarse a nuevas formas de trabajo. ¿Qué sucede? En nuestro caso, vamos a utilizar menos las instalaciones y vamos a trabajar más a distancia. Entonces, para nosotros, este tema de home office, visitas con clientes e ir poco a la oficina ya es un tema que se va a quedar en la firma de forma permanente. Pero si alguien busca, y quiero hablar hipotéticamente, si alguien ya está cansado de estar aquí y se quiere ir a la oficina porque ya el semáforo lo permite, como una forma de escape, bueno, eso no tiene que ser estrictamente necesario porque no hay una habilidad, no hay una capacidad para adaptarse a las diferentes circunstancias. Entonces, si no te has adaptado a esto después de un año, de verdad que ahí ya hay un problema importante. Los altos costos de la tecnología que generan una barrera hacia el cambio, pues la tecnología normalmente la alta dirección la ve como un gasto y no la ve como un tema de inversión. Por ejemplo, cuando se implementan ERPs o herramientas que son caras, pues bueno, este tema de inversión le cuesta un poco entenderlo a la administración. Y la proliferación de tecnología con arquitecturas que no son sostenibles. Esto significa que, bueno, siempre sale alguien que se cree muy habilidoso ofreciendo ciertas tecnologías a un bajo costo que en realidad no son funcionales. Pero estos son ciertos Manuel, retos, sí. te interrumpo tantito porque nos están comentando por acá de incidencias con la presentación. Sí. Creo que no estamos avanzando en la presentación. Hay gente que tiene diferentes diapositivas. Entonces, no sé si Ah, caray. podemos volver a compartir. Tal vez eso sea la solución. Estoy dejando de compartir ya. Perfecto. Voy a volver a compartir. No sé si pueden ver. Ahora sí te vemos riesgos, la nueva ciberseguridad. Exacto. Perfecto. Perfecto. Gracias, Erika. Gracias por Gracias, avisarnos. Lucy. Pero bueno, ¿qué riesgos existen con la ciberseguridad? Todas las actividades, como bien lo sabemos, tienen ciertos riesgos y estos riesgos deben ser evaluados y controlados a un cierto nivel. No se pueden eliminar por completo porque esto traería una controlitis que haría inoperable. Lo mismo sucede para la seguridad tecnológica y es lo que se ha visto más vulnerado en los últimos años. En los últimos meses en este tema de pandemia. Han salido temas de phishing, temas de suplantación de identidad, particularmente en redes sociales con el objetivo de ganar, de obtener información, los ataques de hackeo, y esto ha sido muy común porque si bien nosotros contamos con un esquema
robusto de seguridad en la empresa donde laboramos, en el momento de estar trabajando fuera de ella, a lo mejor no contamos con sistemas seguros como una VPN, por ejemplo, o un esquema de autentificación, de doble autentificación de la seguridad. Entonces, esto se vuelve muy importante desde el punto de vista de que la nueva ciberseguridad está enfocada a aspectos de comunicación, de validación de autentificación de personalidad, de quién es cada quien, etcétera, etcétera. Entonces, la ciberseguridad es una prioridad para cualquier negocio. Ya proteger los activos, que es la información, etcétera, etcétera, es algo que se vuelve realmente muy importante. Ahora bien, también es necesario que las empresas en este entorno de trabajo a distancia, sucede que mucha de la gente que ha estado colaborando a distancia no tenían un equipo de cómputo de la empresa. Por ejemplo, utilizaban su tableta o utilizaban una computadora personal, pero esa computadora personal, pues a lo mejor la utiliza la familia. Y es una computadora en donde tenías instalados pues ciertos juegos o algún software para descargar cierta información. Entonces, ¿qué está sucediendo cuando tú vas a regresar o vas a compartir información a través de esa máquina? Bueno, pues tienes los riesgos literales de que alguien pueda entrar a través de tu máquina a la información de la empresa. Entonces, estas amenazas en el entorno remoto tienen que traer una nueva protección diferente a todo lo que ha estado sucediendo, a todos los canales que teníamos, que manejamos normalmente, poner en marcha medidas para centrar esfuerzos para controlar correctamente. Porque, ¿qué tienes que validar? Resulta que, por ejemplo, yo sí tengo una máquina para trabajar de forma remota. Pero resulta que al trabajar de forma remota, esa máquina la tengo que compartir con mi hijo, porque también toma clases y entonces la estamos compartiendo. Instaló Google Meet, supongamos que por ahí está tomando las clases, o instaló alguna otra herramienta. Pero yo cuando regreso a la oficina, resulta que la información que tengo cargada ahí, tengo cargada información de Google Meet que está en la nube, que puede tener acceso a la máquina, y de la misma forma tengo acceso a la información de la empresa. Entonces, este esquema vuelve peligroso el que se pueda introducir a alguien en los servidores de la empresa. Por eso hay que establecer nuevos controles, nuevos procedimientos, nuevas formas para evaluar cuáles son los riesgos que yo actualmente tengo en este esquema de regreso a casa. Entonces, al existir una serie de riesgos que ya existían, pero que con el tema de la pandemia se han potencializado de una forma importante, pues bueno, ha sucedido que hay que adaptarse a esto. A través de estos meses, muchas empresas se adaptaron porque a muchos la realidad es que los agarró con los dedos en la puerta, no tuvieron oportunidad de reaccionar rápido, a un tema tan relevante como te tienes que ir a tu casa por tu seguridad, tienes que trabajar desde allá, pero yo como empresa pues no cuento con todas las medidas. Empezaron a surgir algunas herramientas, particularmente Google fue de los primeros que empezó a dar acceso a través de las nubes, a través de diferentes herramientas, pero bueno, ya que tienes una serie de riesgos, ¿cómo los voy a asumir? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo los voy a afrontar? Lo primero es que hay que asumir los retos que se nos presentan. El reto es trabajar desde casa y después regresar a operaciones. Entonces, tengo que definir una estructura organizacional dinámica que pueda adaptarse de una forma rápida, diferente y de una forma bien organizada al cambio. Por ejemplo, si yo tengo dificultades para evolucionar hacia una nueva forma de trabajo, en la realidad la gente no trabaja, cree que está de vacaciones, no entrega tiempo, siempre está el pretexto de que no hay luz o de que no se puede comunicar, etcétera, etcétera. Si estoy experimentando esto, es el primer reto. Si hay fallas o incidentes en el estado actual de la función de TI que permitan no cumplir con las demandas del negocio, por ejemplo, si el director de finanzas debe de autorizar cierta información financiera y enviarla a través de ciertos mecanismos a la organización y constantemente identifico fallas o incidentes, bueno, tenemos que revisar cuáles son las fallas para poder ir de fondo a revisar cuáles son los controles que debo de implementar para que estas fallas o incidentes disminuyan. Identificar un déficit tecnológico en el estado actual, y esto es muy común.
muchas veces podemos contar con buenos sistemas, por ejemplo, podemos contar con un ERP que es muy robusto, pero resulta que el ERP se implementó hace 3 años y desde entonces no se le han hecho cambios. Y hubo nuevas regulaciones, por ejemplo, llegó la contabilidad electrónica, llegaron otras regulaciones en donde pues ya no se adaptó el sistema, ya esto yo lo tengo que hacer de una forma externa, tengo que reprocesar información, tengo que bajarla, meterla a Excel, etcétera, etcétera. Ya existía un déficit tecnológico mucho antes del estado actual, que bueno, este tema de trabajar a distancia pues, viene a poner la cerecita al pastel. E identificar si tienen definidas funciones que dentro de la estructura de TI deban de ser base, por ejemplo, las que son adquiridas, desarrolladas, inclusive los robots, los bots, todo lo que se usa, no bots en el sentido de que están atacando por Twitter y generando información, sino robots que son los RPA, que nos pueden ayudar a hacer procesos mucho más rápido. Pero este solo es un punto. Nosotros tenemos que migrar ágilmente hacia un nuevo modelo operativo. Y cuando hablo de migrar, quiero hablar en 2 sentidos. Primero tuvimos que migrar hacia la pandemia y ahora tenemos que migrar hacia un regreso a las oficinas, que el regreso también tiene que ser totalmente diferente. Y esto tiene que ser rápido. Saber si las demandas de cuáles son las demandas de cada uno de los portafolios de negocio, porque a lo mejor el modo de vender cambió. Yo a lo mejor ya mi venta, que era puerta por puerta, por llamarlo de alguna forma, como dicen en las ventas, canvasear en la calle, buscar clientes, ahora no, ahora es por internet y este es un nuevo modelo para ese portafolio de negocio. Si se cuenta con un esquema de costeo de servicios, pues me sale mucho más barato hacerlo de esta manera que de otra forma. O sea, si se ha liberado capacidad fija o subutilizada. ¿Y esto qué significa? Que resulta que me doy cuenta que si trabajo a distancia es más eficiente y además no necesito tanto personal para hacerlo, porque tengo herramientas como el RPA, por ejemplo, un robot, que me está ayudando a hacer eficiente estas actividades. Si el modelo es flexible y permite habilitar nuevas tecnologías para cada portafolio y a qué velocidad lo exige el mercado. Y aquí quiero hacer una pausa. Si yo, por ejemplo, me dedico a vender carros usados y antes hacía negocios con otras empresas que también venden carros usados, pero ahora veo que los puedo vender perfectamente bien a través de, por ejemplo, de Facebook. Bueno, yo a lo mejor puedo desarrollar una aplicación que puedo regalar para que la gente que se dedica a la compraventa se pueda conectar ahí y podamos obtener una ofertas de diferentes automóviles y poderlos ofrecer a diferentes clientes, como hacer una base de datos gigante. O el caso de las farmacias. ¿Qué sucede con las farmacias? Resulta que eh, las farmacias que son de esquina, pues bueno, compran, vamos a hablar de un producto, la aspirina, por ejemplo, compran la caja a 10 pesos y a nosotros nos la venden a 15, hablando de forma figurativa. Pero resulta que una cadena como Farmacia Guadalajara o alguna cadena de farmacia muy grande, la del ahorro, pues ellos por el volumen de compras tienen la oportunidad de comprarla a 7 pesos y venderla a 12. Entonces hay una competencia importante, pero si se adapta este nuevo modelo de mercado, en donde se pueda crear una aplicación donde se sumen diferentes farmacias, la farmacia de la esquina que está aquí, la de otra colonia, y al final hacemos una pseudo cadena, por llamarlo de alguna forma. Resulta que al tener ahí 500 farmacias que son de esquina, se puede hacer una negociación diferente con los laboratorios. Entonces, es como se empieza a flexibilizar todo esto y se empiezan a buscar formas diferentes de venta. Y aquí lo que estamos viendo es que una farmacia de esquina puede hacer la competencia a una cadena grande mediante un nuevo modelo de operación. Saber por dónde comenzar a migrar hacia este nuevo modelo. En este ejemplo que estoy hablando de las farmacias, pues bueno, habrá que tener una iniciativa de generar una propuesta con una aplicación que le vas a regalar a una farmacia de esquina, pero vas a obtener información a cambio para poder tú comprar ese producto y podérselo distribuir a las farmacias. Replantear los proyectos con una nueva visión. Ya sabemos que ahora las cosas van a ser totalmente diferentes. Vamos a estar comunicados de esta manera. Vamos a hablar frente a una máquina. Digo, la interacción humana siempre va a ser importante, pero a lo mejor los temas de negocios, de proyectos, de actividades con proveedores y clientes, bueno, van a ser más ágiles de esta forma. Entonces, si se ha determinado una nueva visión para la empresa en cuanto a la cultura, así como la forma de trabajar y lugar de trabajo, que como mencioné, pues muchas empresas ya no van a regresar a trabajar porque se dan cuenta de que en realidad el costo de mantener un edificio es mucho más caro, unas oficinas. La renta
La renta de oficinas virtuales seguramente va a crecer para cuando haya reuniones y deban de ser presenciales, o se van a llevar a restaurantes o algún otro lugar más relajado. Si es una reunión de negociación, tal vez, sino de trabajo. Definición del modelo futuro tecnológico, que está sustentada por la nueva realidad de la empresa, si hay programas, proyectos o prácticas que han dejado de ser relevantes en la nueva realidad. Por ejemplo, si se iba a comprar a lo mejor una flotilla de carros para la venta, para que la fuerza de ventas pudiera salir a vender en los estados aledaños, pero ahora ven que es necesario que puedan tener una comunicación, pues bueno, ahí ya hay un ahorro para la empresa y una estrategia nueva de venta. Si se han revisado contratos, la situación con proveedores, los acuerdos de nivel de servicio para asegurarse que estén alineados con la nueva visión. Porque, ¿qué sucede? A lo mejor yo necesitaba que mi sistema de control de control de entradas y salida de personal estuviera 24/7 por el tipo de negocio que tengo. Y tenía un Service Level Agreement con el proveedor, bueno, tenía que estármelo monitoreando, pero resulta que ahora no, ahora con la reducción o con este nuevo esquema de trabajo, yo voy a trabajar desde casa y solamente a la oficina voy a ir como máximo 8 horas en lugar de 24. Entonces hay que modificar ese SLA con el objetivo de que se puedan reducir los costos y se adapten a este nuevo esquema. Otra forma de hacerles frente es escalar la innovación y la automatización. El negocio como modelo operativo debe estar alineado a la empresa como se vislumbra en el futuro. Y hay que hacer una referencia bien importante. Hay que recordar que tecnología es un área de servicio. Es un área que le brinda servicio a la empresa internamente, independientemente de lo que haga o de la importancia que tenga, no deja de ser un área de servicio. Y siempre los objetivos del negocio deben de estar alineados, perdón, los objetivos de TI deben de estar alineados a los objetivos del negocio. ¿Qué significa eso? Esto, que si yo necesito mayor disponibilidad, por ejemplo, para mi fuerza de ventas, tomando el ejemplo de la compra de los carros, si yo necesito mayor disponibilidad en el Internet y máquinas más poderosas para que ellos puedan tener reuniones con los prospectos de clientes, que puedan platicar con ellos, que no se les caiga el Internet, etcétera, etcétera. A lo mejor en lugar de comprar carros, yo les doy una ayuda económica de 500 pesos al mes para que puedan tener un Internet adecuado y una máquina con un buen procesador que pueda mantener estas actividades de una forma adecuada. Entonces ahí estamos viendo que la TI se está alineando al modelo de negocio y es como debe de funcionar normalmente. Si las estructuras digitales son modulares, escalables y seguras, si nosotros identificamos, y tomando el mismo ejemplo de la fuerza de ventas, que bueno, a lo mejor ahora esto también lo podríamos hacer a través de una aplicación, en donde esa aplicación, si yo ya negocié con un cliente, yo puedo crear una aplicación en donde el cliente le diga, oye, a través de esta app tú vas a comprar, entras aquí y aquí haces tu pedido, entonces a mí me llega y yo te respondo por la misma aplicación en cuánto tiempo te subo. Ese es un crecimiento modular. Ya crecí primero en que la fuerza de ventas usa la tecnología para vender, después de que tiene una aplicación para poder hacer la venta y después ya los siguientes procesos internos. Si se han automatizado funciones de la cadena de valor para TI, crear valor mayor de velocidad con menores costos y riesgos, como este ejemplo que estoy manejando, y si se cuenta con capacidad de innovación para la mejora continua. Y esto es bien interesante porque la inversión en la tecnología, como mencioné al principio, se ve como un gasto. Y en realidad el gasto se vuelve un gasto si tú no mantienes la tecnología. Hay que recordar que en tecnología, en sistemas, en la universidad, lo primero que te enseñan es un lema que dice basura entra, basura sale. Eso significa que la computadora es tonta y únicamente va a hacer lo que tú le digas. Eso de que la máquina me está haciendo cosas raras y que me manda datos diferentes, no es así, es porque hay algo mal diseñado dentro de una hoja de Excel o de un programa, etcétera, etcétera. Si tú mandas información correcta, te la va a procesar como tú la programaste. Entonces, si hay capacidad de innovación para toda esta mejora, es lo que se está buscando, porque hay que innovar para regresar a la oficina. Esa es una de las realidades. Entonces, para regresar de una forma segura, tienes que controlar todos tus aspectos, tanto de infraestructura como culturales, me refiero a personal, y ahorita lo voy a tocar más adelante, como de tecnología. La ciberseguridad, por ejemplo, que es algo muy relevante. Utilizar nuevas tecnologías para convertirlas en realidad en la empresa. Nos hemos dado cuenta de que han surgido muchas cosas diferentes, a lo mejor muchas cosas ya existían pero no se usaban, particularmente las aplicaciones, Windows 365, que ahora nos trae las Power Apps, que son herramientas en donde se puede diseñar muy fácil una aplicación, la cual nos puede llevar
a hacer más fácil las operaciones. Por ejemplo, ayer estaba revisando con uno de mis gerentes eh, eh, Teams de Windows, de Microsoft, y la verdad es que es muy bueno porque es todo un planificador de proyectos en donde tú puedes asignar tareas. No sé si, supongo que a muchos de ustedes, particularmente en YouTube, les ha salido esta herramienta que se llama Monday.com, que es una herramienta para gestión de proyectos. Teams hace lo mismo. Entonces, estas herramientas nos ayudan mucho a controlar a distancia, asignar actividades desde aquí para que las cumplan, etcétera, etcétera. Y son nuevas tecnologías que hay que convertirlas en realidad, explotarlas, llevarlas hacia adelante, hacerlas útiles, porque bueno, a veces están subutilizadas, como mencioné en algún punto anterior. Pero ahora, ¿cómo comienzo? Yo digo, bueno, si sé que voy a regresar a la empresa, sé que ya tuve riesgos y que esos riesgos a lo mejor se mantienen latentes o que se lograron controlar, pero ahora voy a regresar y ¿qué hago yo para comenzar? O sea, ¿cuál va a ser lo primero que voy a tomar? Siempre, como en cualquier reto, y aquí en esta frase lo dice, el primer paso es muy complicado. Siempre es difícil regresar. ¿Quién va a regresar? ¿Cómo va a regresar? ¿Cómo va a tener la información? ¿Los equipos van a estar bien? ¿Tengo que pasar antivirus? En general, hacer una serie de directrices conforme a lo que se vaya necesitando. Entonces, lo que necesitamos es primero conformar un equipo dinámico que lidere, impulse y supervise la transformación. Vamos a tomar esta palabra de transformación como el regreso. Yo voy a necesitar que mi equipo de riesgos, si es que cuento con uno, o mi asesor de riesgos, si es que es externo, que mi equipo de auditoría interna o los responsables de tecnología, bueno, no, me digan cuáles son los pasos que debo de seguir primero tecnológicamente para ver que la información, una vez que traigan su computadora a la oficina y la conectan a la red, está segura, no tiene antivirus, entonces a lo mejor la máquina debe de pasar por un proceso de evaluación en el área de TI. Segunda, ¿quién puede ir a la oficina? Actualmente me parece, no sé si es el 20 o el 30%, lo que el gobierno de la Ciudad de México, hablando particularmente de la Ciudad de México, permitió que asistan a oficinas corporativas. Entonces, muy bien, va a ser ese porcentaje, pero ¿quién va a ser? ¿Quién va a tomar la decisión de quiénes van a ir? Entonces, esta decisión se debe de tomar con base a una alineación de la nueva operación, de cómo vamos a continuar operando. Ahora, la gente que va a ir, ¿cómo puedo garantizar que está sana, que no va a contagiar a nadie, que va a contar con un entorno seguro? Entonces, debo de tener las medidas adecuadas de sanitización en la oficina y también debo de hacer una encuesta y pedir a la mejor evidencia a la gente que va a asistir a la oficina. Actualmente se está vacunando a la población que va de los 50 a los 59 años. Falta toda la población que está de los 49 hacia abajo, que bueno, la mayoría de esa población es económicamente activa y que en general son los que están en las oficinas. Entonces, ahí el tema se vuelve un poco más delicado por esa misma situación. Pero bueno, hay que analizar el modelo operativo actual para recorrer las posiciones. O sea, vamos a hacer una introspección empresarial, por llamarlo de alguna manera, que es algo que nosotros hacemos como un servicio que brindamos. Vamos a ver cuál es mi modelo operativo, por dónde pasa, cuáles son las posiciones y vamos a entender cuáles son los retos que va a afrontar. Si, por ejemplo, el responsable de tesorería resulta que el sistema de bancos ya lo tiene cargado en su casa, en su máquina. Ahora tengo que regresar para acá, instalarlo en una nueva máquina. Bueno, ¿es necesario eso? ¿Puede seguir operando desde su casa? ¿Para qué lo quiero en la casa? A lo mejor si las autorizaciones para pagos están funcionando adecuadamente de forma electrónica, puedo mantenerlo de esa manera y no sería necesario que viniera, más que fuera por una situación especial. Definir un portafolio de negocio, que es de lo que hablaba hace rato, que es identificar los impulsores, poniendo especial atención en la alineación de los servicios tecnológicos. ¿Y por qué en la alineación de los servicios tecnológicos? Porque si me voy a enfocar, si voy a regresar a mis operaciones en la oficina, ya identifiqué que debo de tener, que debo de cuidar al personal, que debo de cuidar la sana distancia, que debo de ver que las instalaciones estén sanitizadas, que la máquina esté libre de freeware, de malware, etcétera, etcétera, ver que no tenga ahí un spyware. Un spyware es una herramienta que básicamente está espiando y mandando la información de la máquina a otro lado. Y bueno, revisar que todos esos, si nosotros adquirimos herramientas para hacer más ágiles estas actividades, por ejemplo, un sistema de reservaciones que tiene el control de sanitización y de quién nos va a visitar,
en donde debe de contener prioridades. Esta persona es de alta prioridad que vaya, entonces si quiere reservar un lugar en la oficina, pues lo puede hacer, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese conjunto de prioridades tiene que ver con el portafolio de administración y de venta del negocio. Y priorizar las iniciativas que generan más valor dentro de este portafolio para determinar la transformación del modelo, identificando las palancas de cambio que se quieren en acción. Estos son las primeras pautas, pero hay que definir una visión unificada de hacia dónde queremos ir entre las diversas áreas, cómo nos va a apoyar la TI en este aspecto y diseñar un estado futuro de los portafolios prioritarios, ayudándonos de herramientas ágiles, como los DevOps y el Cloud. El Cloud es un tema que se vuelve relevante porque a pesar de que tiene ciertos costos, hay redes públicas y privadas en la nube y estas redes públicas y privadas tienen costos totalmente diferentes. Entonces, si yo quiero ser ágil y quiero, por ejemplo, si yo quiero subir toda mi información, pero resulta que mi servidor, si tengo toda mi información en la oficina y resulta que el servidor de la oficina ya se llenó, si yo estuviera en cloud, únicamente hago un pago adicional y me van a dar más espacio. Entonces, hay que tener esta agilidad para poder priorizar, además de poder identificar qué va primero y qué va después, para decir la tecnología, yo quiero que se hagan estas actividades primero, aquí hay que darle prioridad a estos, entonces ayúdame con desarrollo de aplicaciones, con bots que nos puedan hacer más rápido el traslado de información, teniendo, bots me refiero por RPA, teniendo como concepto que lo que hace un RPA es sustituir a una persona. Es lo mismo que yo estoy haciendo, pero apretando un clic, haciendo clic es lo que tendría que hacer una máquina, un robot virtual, que es básicamente un programa. Diseñar, probar y aprender nuevas formas de trabajo, pues ya la tenemos conocida, pero el trabajo a distancia ya era una realidad, ya se hacía en muchos países, pero por eso hablé al principio de que esto nos llevó a evolucionar más o menos 20 años en tecnología y en cultura. Diseñar e implementar modelos de servicio tecnológicos que soporten procesos de negocio para enfrentar esta realidad, de lo cual ya toqué hace rato. Y ahora, ya que tengo identificado qué voy a hacer, lo que tengo que saber es cómo voy a ir hacia allá. Necesitamos aplicaciones. Según un estudio de App Attention Index, de App Dynamics, el 80% de los usuarios han intentado obtener descuentos o reembolsos por una mala experiencia. Además, 32% dice estar dispuesto a abandonar una marca como consecuencia de una única mala experiencia. Y aquí me queda muy claro, hace algunos tiempos en la conferencia, conferencia nacional de auditores internos, que tuve oportunidad de participar hace 2 o 3 años, de una conferencia la directora de sistemas de Banco Santander. Y ella hablaba acerca de que no se deben de vender sistemas, sino se deben de vender experiencias. Y lo podemos ver en las redes sociales. Las redes sociales están llenas de experiencias. Instagram, Facebook, que son pues, básicamente para puros chismes. Aunque también contamos con herramientas poderosas como LinkedIn, que nos ayudan, entre muchas otras, WhatsApp, que es una herramienta también muy poderosa. Pero bueno, aquí lo que yo quiero demostrar, y tomando como ejemplo lo que mencioné al principio, de que si voy a un buen restaurante, la comida es excelente, el lugar es muy bonito, pero tengo un mal servicio, pues bueno, esto va a hacer que ya no quiera regresar, o que si llego a ir, pida que no me toque en la misma sección que está ese mesero, o si está ese mesero no quiera que me atienda. Esto es más o menos lo mismo que sucede con las aplicaciones. Cuando yo esté operando nuevamente, cuando esté regresando a la oficina y esté llevando a cabo actividades, debo de tener una buena experiencia para mis proveedores porque el negocio ha cambiado en la forma en que opera y que vende y que genera ingresos. Entonces, esto se vuelve relevante. Hay que tener aplicaciones adaptativas que deben de tener esta capacidad de adaptarse a diferentes circunstancias, que cuenten con amplios portafolios. Aquí podemos ver en esta parte de aquí, podemos ver ciertas aplicaciones para medir productividad, etcétera, etcétera, que bueno, de alguna forma ayudan a mejorar la experiencia. Ahora bien, caray, ahora cómo borro esto.
Una disculpa porque parece que se me va a quedar aquí esto. Si alguien me puede decir en el chat cómo borrarlo, pero bueno. Las aplicaciones adaptativas tienen dos conceptos claves, que son la visión de la ruta de los datos, la vía que fluye en el tráfico de las aplicaciones hasta llegar a un usuario final, y los servicios de aplicación. Es cómo traslado mi información. Actualmente casi todas las redes están conectadas. Por ejemplo, se puede conectar el Instagram con el Twitter, con el Facebook, etcétera, etcétera. Y esto yo lo puedo adaptar a una nueva ¿cómo se llama esta? A una nueva aplicación que sea de mi oficina. Por ejemplo, cuando yo, si bajo alguna aplicación, te dicen que si quieres entrar con Facebook para obtener tus datos de ahí. Ese es un ejemplo. Entonces, estas aplicaciones adaptativas tienen capacidad de encontrarse a lo largo de una ruta de datos para poder integrar un acceso seguro y confiable. Que tú ya pusiste tu información en una aplicación y de ahí quieres jalar los datos, pues bueno, con cierta tecnología puedes llevar a cabo ese procedimiento, lo cual te va a ayudar mucho en ese aspecto. Ahora bien, existe el concepto Zero Trust, que básicamente reduce los riesgos verificando a los usuarios y a los dispositivos antes de que accesan a redes y aplicaciones. En el concepto de nube híbrida, que lo voy a tocar un poquito más adelante, la nube híbrida es un concepto en donde hay nube pública y nube privada. Yo puedo tener mi nube privada, yo puedo crear una pequeña nube y ahí subir toda mi información, ya sea como persona o como empresa. Estoy subiendo toda mi información, es una nube privada, pero a lo mejor quiero tener información en la parte pública y en la parte privada. Y el Zero Trust a lo que ayuda es a no... miren, encontré el borrador. Es a no confiar en nada que no sea validado por esta herramienta. Básicamente, tengo que ver que sea el usuario y el dispositivo que está configurado para accesar, porque toda la información en Internet es un cúmulo de información. Entonces, si estás intercambiando información a través de una nube, de sitio web, que se va a diferentes centros de datos, bueno, yo tengo que validar en la medida que las aplicaciones electrónicas me lo permitan, que seas tú efectivamente, que seas quien va a entrar. Entonces, este concepto de Zero Trust ha ayudado bastante en este aspecto. En lo que hace en términos generales un modelo de seguridad de red basado en estricta verificación de identidad. Y las organizaciones están migrando hacia allá. Se estimaba que iba a tomar más tiempo, pero con este tema de la pandemia, el Zero Trust se ha fortalecido de forma muy rápida y es una seguridad muy rápida de implementar. Nosotros en la firma tenemos este tipo de servicio, tenemos un servicio de seguridad virtual, un oficial de seguridad virtual en donde nosotros nos encargamos de administrar toda su seguridad desde el punto de vista en que no te debes de preocupar de nada. Podemos monitorear desde quién accesa, cómo accesa, si te quieren hackear, generar reportes, bloquearlo. Podemos incluso investigar en la Deep Web si tu información ya fue robada y está a la venta ahí en el mercado negro. Es un servicio interesante y bastante robusto. Ahora bien, existe este concepto de nube híbrida, que es lo que les platicaba un poco, que la nube híbrida se volvió una aliada para afrontar rápidamente este entorno de COVID. Porque empezaron a subir aplicaciones, las empresas contrataron nubes para subir aplicaciones y para intercambiar información a través de estas nubes. La nube híbrida, como mencioné, es una nube que te permite tener una nube privada y una nube pública en donde puedes compartir la información. Aquí abajo dice, las proyecciones apuntaban que para el 2022, más de la mitad de las empresas de América Latina optaría por mayor integración en la tecnología. Pero esto, en el primer semestre del 2020, ha impulsado de manera importante. O sea, en el primer semestre de enero a junio del 2020, se logró lo que se esperaba para el 2022. Entonces, como ven, dimos aquí cierto salto hacia adelante para poder tener una integración de estas nubes. Digo, esta nube híbrida lo que nos permite es que si la información está en la nube, podemos regresar. Por ejemplo, yo recientemente, mi máquina se descompuso, falló el disco duro, pero afortunadamente tenemos el concepto de la nube híbrida en la oficina y se pudo rescatar toda mi información sin ningún problema porque ya no está almacenada en la máquina.
Y algo muy común que ha estado sucediendo, que me comentaba la gente de Helpdesk, es derramamiento de líquidos en las computadoras, porque bueno, al estar en casa, a veces no tienes un lugar adecuado para trabajar, tienes que trabajar en la mesa, donde compartes a lo mejor con tus hijos, o se sientan a tomar el desayuno o algo así, y bueno, pues puede haber algún accidente. Aquí en este caso se han presentado conclusiones que en el estudio anual de Enterprise Cloud Index destaca que el 86% de las empresas que han participado consideran la nube híbrida como el modelo ideal, porque admite que sus inversiones en este tipo de estructuras de cloud, se admite que estas inversiones han aumentado. Esto, a la nube híbrida, creo que es hacia donde va a ir el futuro. Tú puedes tener tu propia nube, que tú la mantienes al costo, a un costo bajo relativo, pero también puedes tener una nube pública en donde estás pagando un precio un poquito más alto. ¿Cuáles son las acciones generales de seguridad? Nada más las voy a repasar. Las acciones de seguridad, como ya lo platicé desde el principio, son muchas. En realidad hay muchas cosas que se pueden tocar en seguridad. A veces es complicado tener un especialista de seguridad, particularmente en el sector gubernamental o en el sector financiero se vuelve complejo debido a que ellos son especialistas y hay que cumplir con muchas regulaciones. Entonces, lo primero que nosotros siempre recomendamos es diagnosticar y auditar las infraestructuras y soluciones de seguridad actuales. ¿Dónde estás? ¿Con qué estás cumpliendo? Porque a lo mejor tú no puedes decir, bueno, yo te diagnostico y estoy viendo que tienes un plan de recuperación en caso de desastre. Ah, pero déjame auditarlo porque quiero validar si ese plan está alineado al plan de continuidad del negocio que estableció la organización. Porque, ¿qué es lo que hay que recuperar primero? O sea, tener respaldos no es un plan de recuperación. Tener un servidor ahí apagado para después prenderlo y empezar a operar no es un plan de recuperación. Entonces, vamos a diagnosticar dónde estás y en dónde debes de estar. Reforzar o implementar medidas adicionales a la protección del teletrabajo, recordando que este modelo de operación a distancia se va a mantener, difícilmente se va a perder por conveniencia de las empresas particularmente, obviamente conveniencia de nosotros, al evitar los traslados en las ciudades grandes, que bueno, pueden ser ahí de verdad problema, gente que hace hasta 3 horas en transporte público para llegar al trabajo, o sea, 3 horas de ida, 3 horas de regreso, cuando está 8 horas en el trabajo, pues, se vuelve complejo, pero reforzar las actividades, las medidas para la protección de las máquinas y una mejor identificación de los usuarios, encriptar información, adecuación del control de accesos mediante proyectos de gestión de identidad, adoptar soluciones de firma digital para asegurar procesos empresariales, revisar con frecuencia los niveles de conciencia. En pocas palabras, de concientización, perdón, del personal. En pocas palabras, para lograr un regreso seguro a la organización, primero, debemos de ver que contemos con la capacidad adecuada para poder recibir al personal, porque muchas estructuras se han visto reducidas en capacidad, han dejado edificios por temas de renta, etcétera, etcétera. Debemos de ver que la gente esté bien protegida, que cuente que se encuentre sana y que tengamos las condiciones físicas adecuadas para tener un control de sanitización, sana distancia, mientras la pandemia no termine. Y en el aspecto tecnológico, debemos de robustecer los esquemas de tecnología en materia de seguridad y de almacenamiento de información para poder regresar y establecer procedimientos de control adecuados, los cuales nos permitan evaluar si la computadora, el equipo o el dispositivo que se va a llevar nuevamente a las oficinas cuentan con todos los niveles de seguridad necesarios para que no nos vulneren la red, ya que puede ser un caso de phishing o de spyware o algo por el estilo, en donde nos pueden vulnerar fácilmente la información. Bueno, hasta aquí es mi presentación. Dejo esta parte de aquí y voy a pedirle a Erika que tome el micrófono por si hay preguntas. Sí, de hecho, nada más recordarles por acá que sigue abierto el chat por si tienen algún comentario o alguna pregunta. Nos han llegado algunas, Manuel, te las voy a leer en estos minutitos que nos quedan. Sí, Erika. Nos preguntan, como firma, ¿qué recomendamos para identificar si soy vulnerable tecnológicamente?
Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es hacer un diagnóstico de la seguridad, tanto física, lógica, de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, y con base en ese diagnóstico hacer algunas pruebas de pen test, de penetración, para ver si eres vulnerable y ver cómo están tus controles de acceso en las zonas de la red y así como las conexiones de los colaboradores que se encuentran fuera de la firma. Nosotros recomendaríamos que se llevaran a cabo esas actividades. Ok, perfecto. Tenemos por acá otra. Dice, ¿qué debo hacer si creo que no cuento con el control interno adecuado en materia de TI para regresar a la oficina? Bueno, lo primero que debes de hacer es que si se cuenta con un área de auditoría interna, yo recomendaría que se acerquen al área de auditoría interna para que hagan una evaluación de la nueva normalidad. En caso de no ser así, recomendaría que buscaran a un profesional con experiencia para que les dijera, mira, para regresar debes de cumplir con A, B, C y D. Si no lo estás cumpliendo, pues recomiendo que empecemos a trabajar en un plan de acción para llevar a cabo las actividades que te permitan tener mayor tranquilidad en el regreso a las oficinas. Ok, perfecto. Acá lo seguimos leyendo por el chat, también si tienen alguna pregunta adicional. Déjenos ver. Creo que hay otra por acá. Dicen, cuentan con, supongo que se refieren a la firma, que si contamos con algún servicio para evaluar mis vulnerabilidades. Sí, tenemos un servicio que es evaluación de la seguridad como tal. Es un servicio que incluso se lo ofrecemos constantemente a empresas del sector financiero, porque son empresas reguladas, en donde hacemos evaluaciones de control interno y evaluaciones tecnológicas por medio de herramientas y equipos especializados con los que contamos para evaluar la seguridad informática y ver dónde hay vulnerabilidades o por dónde pudiera haber vulnerabilidades para robo de información o para suplantar identidades. Ok, perfecto, Manuel. Muchísimas gracias. Por acá, de todas maneras, los seguimos leyendo. Si ya no nos diera tiempo de contestar, los abordaríamos de todas maneras por correo electrónico para contestar todas las dudas que queden ahorita. Muy, muy interesante, Manuel. Muchísimas gracias por el tiempo, por la aportación. Creo que es bastante, bastante interesante, sobre todo ahorita, tener todo esto considerado, ya que estamos ahorita, al menos en Ciudad de México, ya en semáforo amarillo, que algunos ya podrán estar regresando a oficinas mucho más. Considerar todos estos puntos.